Muy bien, continuamos con la sesión que tiene dos clases. La segunda de ellas es esta que se llama Juicio Eterno. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del juicio eterno? Que ya hablamos un poquito en la clase anterior, tocamos algunos puntos, pero vamos a profundizar un poco más en esta. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios crea al hombre, le llama ser viviente. Vea usted Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire qué curioso, Dios los crea y les llama ser viviente. Pero cuando pecan, les llama polvo. Les dice polvo eres. No les dijo ser viviente eres, ya no lo eran, ya habían pecado. El pecado convierte al ser viviente en un polvo animado solamente. Después del pecado de Adán y Eva, ya no había vida espiritual en ellos. Ahora sabemos que el que cree en el nombre de Jesucristo como Salvador y Señor, nace de nuevo para ser llamado Hijo de Dios. Otra vez. Vayamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice la Escritura: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Desde el principio la Biblia nos enseña un mensaje de salvación para este día que nos está hablando este pasaje bíblico. Por eso Dios envió a Jesús a este planeta para evitarnos la condenación eterna, para evitar que nosotros estuviéramos frente a este trono un día escuchando un juicio de condenación. Aunque la gente se ría y aunque la gente se burle cuando se le predica acerca del infierno, la Biblia no nos deja lugar a dudas al respecto de un juicio final y de un lugar físico que se llama infierno. El apóstol Juan se le reveló cómo es que sucederían los terremotos, las devastaciones, los tsunamis y las multitudes frente a Dios para ser juzgadas ese terrible día. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23 dice la Escritura: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, en ese día del gran juicio, no solamente Dios estará presente, sino también el Señor Jesucristo. Allí estará el Señor Jesucristo presente como juez. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice la Biblia: Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús sufrió, cuando vino a la tierra, menosprecio, rechazo, humillación, pero ese mismo Cristo es puesto por su Padre como el gran juez ese día entre los vivos y los muertos. Ningún ser humano que haya puesto su vida y confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador debe de tener miedo a este juicio, porque este juicio
de pecado sobre nosotros ya fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario cuando Él nos redimió y murió por nosotros. Tú ahora en Cristo Jesús eres libre del gran juicio final para condenación, porque Cristo te ha librado del castigo eterno. Por eso la única oportunidad que nosotros tenemos para escapar de esta condenación se llama y se sigue llamando Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24, dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación el que ha creído, dice la Biblia, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Ah, qué pasaje tan tremendo, tan cierto y tan alentador! Romanos 8:1 dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A esa gente no hay condenación, dice la Biblia. Jesús vino a salvarnos del juicio de condenación, vino a salvarnos del dictamen que nos mandaba al infierno eterno. Gloria a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa con la gente que se burla? ¿Qué pasa con la gente que no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, dice la Biblia: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay personas que ya en vida están sentenciadas. Solo están esperando su muerte para conocer este veredicto final que les sorprenderá ese día. Versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la razón por la cual una persona será juzgada para pasar la eternidad en el infierno es porque amó más su pecado que la luz de Cristo Jesús. Versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A veces no es que la gente no entienda, a veces no es que la gente no comprenda la salvación, sino más bien es la conveniencia, porque saben que si siguen a Cristo tendrían que dejar los pecados que ofenden a Dios y no están dispuestos a dejar ese tipo de vida. Entonces, por eso el versículo dice, el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El día del juicio no habrá gente hincada rogando por una oportunidad de perdón, ya no. Todos estarán ese día de pie. Ya no habrá oportunidad, pues, de pedir perdón, de hincarse, de implorar, ya no. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 nos enseña esto y dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ese día no habrá nada como que, ay, mi Diosito lindo, es que nunca creí que esto fuera cierto, es que en aquel tiempo yo no sabía, yo no creía. No, ya no habrá oportunidad. Ese día el Señor les dirá: porque de tal manera te amé que mandé a mi Hijo para que no te perdieras, sino para que tuvieras vida eterna, pero amaste más las tinieblas que la luz, amaste más tu pecado. ¿Quién más estará en este juicio final que nos habla la palabra de Dios? Nosotros, los redimidos, pero no para ser enjuiciados. Mire cuál será nuestro papel. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3 dice la Escritura: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nosotros, los que hemos sido justificados por la preciosa sangre de Jesucristo, estaremos también como parte del jurado ese gran día. Estaremos testificando que Dios es justo. Es decir, ninguno de los que van a ser juzgados podrá decir: es injusto, Dios, que me condenes a una eternidad. Es injusto que me mandes a un infierno de fuego. Es injusto, tú no cumpliste tu palabra. No. Allí estaremos millones de millones para atestiguar y para testificar que la sangre de Jesucristo en nuestra vida
nos hizo justicia a nosotros por haberlo aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra vida. Nadie podrá acusar entonces a Dios de injusto. Por eso el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, los ángeles tuvieron oportunidad de adorar y de servir a Dios voluntariamente. A los hombres como a nosotros, Dios los hizo con libre decisión. Ellos tenían la opción de elegir, ¿verdad? Una tercera parte, sin embargo, de los ángeles, dice la Escritura, que eligió rebelarse contra el Señor y se convirtieron en demonios. Esos ángeles hoy en día están esperando el día de su juicio. A eso se refiere. Allí estaremos en su juicio nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice la Escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo será este juicio? Bueno, cuando la tierra ya no exista, cuando la ecología deje de ser, después de la última guerra que suceda en esta tierra, después que Jesucristo haya venido por su pueblo para arrebatarlo. Ahí entonces después será este juicio que habla la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7 y versículo 10 al 3, dice de la siguiente manera: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de cuando el diluvio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperaremos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo que nos está diciendo esta palabra es que un día todo se va a deshacer. Ese día será el juicio eterno. A Jesucristo ese día ya no lo vamos a conocer como el bebé que vino a nacer en un pesebre. No. Ese día ya no lo veremos como un Mesías montado en un burrito entrando a Jerusalén. No. Ya no será el de aquellas manos callosas trabajando en una carpintería, o aquel hombre que humillándose en una cruz nos dio salvación, dejándose golpear, latiguear, desnudo en un madero. Ya no. En esta segunda venida, en este juicio, vendrá como el juez de toda la tierra. Él vendrá como soberano. Él vendrá como Señor. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice la Escritura: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 11 dice: si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno,
con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él, pero a los egoístas y malvados y los que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Actualmente México, como sabemos, está lleno de violencia, lleno de matanzas, lleno de tragedias. Europa vive sumido en el ateísmo y racionalismo que dio su origen todas las corrientes francesas, los mercados asiáticos llenos de comercio sexual, etcétera, etcétera. Este mundo lo hemos transformado en algo que está fuera de la voluntad de Dios. Hemos contaminado los mares, el aire, la comida, el agua, los bosques. El mundo, no podemos esperar que el mundo sea mejor. Nuestra vida puede ser mejor, pero el mundo irá de mal en peor. Dice la Biblia que se levantarán falsas religiones, falsos predicadores. Por eso la respuesta hoy en día no es un partido político. La respuesta no es una ideología religiosa. La respuesta sigue siendo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo que está diciendo aquí es que nuestras obras ese día serán comparadas a plata, a oro y piedras preciosas. Pero entendamos esto, usted y yo no somos salvos por obras, pero sí eres salvo, sí soy salvo para buenas obras. No por obras, sí, pero sí para hacer buenas obras. Así que hagamos las cosas de Dios como para que sean calificadas como plata, como oro, como piedras preciosas, y presentémoslas ese día del gran juicio. Que Dios les bendiga.